Muy bien, muchachos. Entonces, como les decía, vamos a ver el día de hoy lo que son reacciones químicas homogéneas complejas. Recuerden, en la última clase vimos lo que era el modelo de la ley de potencias. Ya les subí los videos acerca del modelo de ley de potencias. Espero que los hayan visto. Ahí viene la última parte que no vimos de la hoja de cálculo que se construyó, pero ya ahí sí habíamos hecho el 90%. El día de hoy vamos a ver lo que son reacciones químicas homogéneas complejas, como les mencionaba. Una reacción química homogénea compleja es aquella que involucra dos o más reacciones. Pero aquí el objetivo es ver cómo se encuentran estas reacciones, cómo suceden, cómo se llevan a cabo, ¿sí? Entonces, cuando tengo dos o más reacciones químicas, estas pueden llevarse a cabo en serie o en paralelo. Aquellas reacciones químicas complejas en serie son aquellas en las que las reacciones se dan de manera consecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si primero no se lleva la primera reacción, no puede suceder la segunda. Está condicionada a que suceda la anterior. Aquí vemos dos ejemplos. Aquí tenemos una reacción y dos reacciones. La primera reacción nos involucra dos moléculas de A para darnos a un producto B, y a su vez después B reacciona para darnos en una reacción en equilibrio un producto C. Si se fijan, tengo las dos reacciones conectadas en serie de tal manera que si no se lleva a cabo la primera, no puede suceder la segunda. Aquí tenemos otro ejemplo, en donde tenemos a la especie química A que reacciona irreversiblemente para darnos B más C, y a su vez B más C reacciona irreversiblemente para darnos a una molécula de 2 y D2 entra en equilibrio para darnos E. Aquí, ¿cuántas reacciones tenemos? Tenemos una, dos y tres reacciones. E igual, son reacciones en serie, ya que si no se llevan a cabo consecutivamente, no puede suceder una sin que suceda previamente la reacción que le antecede, ¿sí? Y aquí, como vemos, hay dos o más reacciones. También las reacciones complejas, en donde hay dos o más reacciones, pueden llevarse a cabo en paralelo. En paralelo significa que las reacciones suceden de manera simultánea. No necesito de una para que suceda la otra. Aquí tenemos un ejemplo donde dos moléculas de A reaccionan para que por un camino me dé la molécula B y por otro camino me dé la molécula C, pero de manera independiente. Aquí no tiene que suceder la primera reacción para que suceda la segunda, sino que suceden de manera simultánea. Y aquí tenemos otro ejemplo, donde de manera simultánea y en paralelo se llevan a cabo tres reacciones, en las que está involucrado A como el reactivo limitante. Pero bueno, no son las reacciones complejas que se pueden llevar a cabo totalmente. También tenemos reacciones aún más elaboradas, que son las reacciones complejas mixtas. Y las reacciones complejas mixtas son una combinación de reacciones que suceden en serie como en paralelo. Por ejemplo, aquí podemos ver esta reacción en donde están conectadas en serie desde A a 2B para después darnos C a partir de B o para después darnos D2E. Si se fijan, este mecanismo de aquí hasta acá estos dos, es en serie, pero también este de aquí con este que está acá es en serie, pero de aquí para acá es en paralelo.
Entonces tengo 1, 2, 3, 4 reacciones que me involucran etapas en serie como etapas en paralelo. Muy bien. Cuando nosotros estudiamos este tipo de reacciones químicas homogéneas complejas, lo que buscamos es una primera aproximación a su comportamiento. Y una primera aproximación se puede llevar a cabo considerando que las reacciones que involucran a la reacción compleja, cada una de ellas puede considerarse como si fuera una reacción elemental. Esta es una primera aproximación porque recuerden que todas las reacciones llegan a tener un mecanismo de reacción que involucra varias etapas para la formación de intermediarios. Sin embargo, como una primera aproximación de estudio de estas reacciones, el considerar las reacciones elementales, cada una de las subreacciones, por ejemplo, esta se consideraría elemental, esta elemental, de B a C elemental, de B a D2 elemental, es una buena aproximación para entender el comportamiento de las reacciones químicas complejas homogéneas. Si nosotros establecemos eso, entonces nos sería posible encontrar las ecuaciones que describen a este tipo de reacciones. Para ver eso, vamos a abordar los dos sistemas de reacciones complejos más sencillos. El sistema de reacción compleja más sencillo que se tiene es el que sucede en serie, es este. Yo tengo una especie química A que reacciona para darme a B y a su vez B reacciona para darme C. Me involucra dos reacciones, cada una caracterizada por una constante de reacción. Si yo quiero entender y estudiar o evaluar esta reacción, lo que necesitaría es primero establecer las ecuaciones de velocidad de cada una de las especies químicas. Si consideramos cada subreacción de la reacción compleja o cada etapa de la reacción compleja como una reacción elemental, nosotros podemos utilizar la estequiometría asociada con la ley de acción de masas para establecer en un principio cuáles podrían ser las ecuaciones de velocidad. De esa manera yo te pregunto a ti, vamos a establecer las ecuaciones de velocidad de cada especie química y quiero que me ayudes a establecer cómo son, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la velocidad de reacción de la especie química. Recuerden, la velocidad de reacción es igual a la derivada respecto al tiempo de la concentración de la especie química. Es una velocidad, como habíamos dicho, volumétrica. Yo quiero establecer la expresión de velocidad dA. ¿Cómo le hago? Utilizando la ley de acción de masas y la estequiometría. ¿Quién sería la velocidad de reacción de A según esto? Pues sería la menos constante, bueno, menos K1. Menos K1 multiplicado por ¿quién?
sea. ¿Y hasta ahí la dejo o le tengo que poner algo más? Es que no sé, porque así no sé qué. Exacto, no duden. Esto es todo, B. A se está consumiendo únicamente para darme B. Entonces, el signo menos es porque se consume y es proporcional a la constante K1 multiplicado por su concentración. Perfecto. Esa sería la expresión de velocidad de A en la reacción en serie. ¿Cuál debe de ser la velocidad de reacción de B? ¿Cuántas flechitas afectan a B? Dos. Dos. Una es de consumo cuando se va a formar ¿qué? Sí. Y otra es de generación cuando se forma a partir de... Bueno, la que la forma debe tener signo positivo. Y entonces, aquí debe de ir ¿quién? A1 por la concentración de A. A1 por la concentración de A me está formando ¿a quién? A B. Y después, ¿qué signo debo de poner? Negativo. Es el consumo. B se está consumiendo para darme C. ¿Sí? Y entonces, ¿aquí quién iría? ¿Cuál sería la casa? La C, CC. No, Dos. sería K2, ¿sí? ¿Por quién? Por la concentración de C, ¿no? No, porque recuerda, se está consumiendo quién. La ley de acción de masas es que es directamente proporcional a la especie química que reacciona. Aquí, de acá para acá se forma B, pero ¿quién está reaccionando? A. Y es para formar a B. De aquí a acá, ¿quién está reaccionando? B, porque se está consumiendo. Entonces aquí sería la concentración de quién? De B. De B. Finalmente, ¿quién sería la concentración, la velocidad de reacción de C? ¿A partir de quién se forma? De B. Ajá, y como está formando a partir, sería este mismo término, pero de signo ¿qué? Positivo. Así es. Y estas serían las ecuaciones que me describen esta reacción química homogénea compleja, que es la más sencilla de todas cuando la reacción se lleva a cabo en serie. A que me da B y B que me da C, estas ecuaciones la representan, ¿sí? Si yo quiero entender cómo se comportan las especies químicas en esta reacción, matemáticamente tendría que resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. Es el que tenemos aquí, es el mismo. ¿Sí? Nada más que quería que lo plantearan, no quería que nada más lo vieran así, quería que lo planteáramos. Para poder yo resolver este sistema de ecuaciones, lo que necesito, si lo quiero resolver de manera particular, es establecer un valor iniciales en un tiempo igual a 0, para cada una de las concentraciones. O sea,
al inicio de la reacción cuánto hay de A, cuánto hay de B y cuánto hay de C. Puede ser que nada más haya de A y nada de B y de C. Puede ser que haya tanto de A como de B como de C al inicio. Puede ser que no haya nada de B, sí de A y sí de C, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la concentración de cada una de las especies químicas al inicio de la reacción? Muy bien. Esas son las condiciones de A, de B y de C en un tiempo igual a 0 y se le llama CA0, CB0 y CC0. Imaginemos que nosotros tenemos esos valores y conocemos los valores iniciales, ¿sí? Si yo quiero resolver este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, tengo dos formas de hacerlo. Una es de manera analítica. ¿Analítica qué es? Utilizo alguna técnica matemática o algún procedimiento matemático que me permita a través de integración o las diferentes técnicas para resolver ecuaciones diferenciales, utilizarlas para encontrar una ecuación para la concentración de cada uno de ellos. Y aquí es lo que les muestro. Por ejemplo, la primera ecuación se resuelve de manera muy sencilla, porque la concentración de A depende únicamente de A y del tiempo. Y se puede integrar hasta de manera directa, de tal manera que para una cierta concentración inicial, yo puedo encontrar que la concentración de A es igual a esta ecuación en función del tiempo para esta constante de velocidad. Si yo quiero hacer lo mismo para B, ahora tengo que resolver esta ecuación. Pero aquí tengo un problema. Mi problema es que para resolver esta ecuación diferencial, aquí tengo la variable de la concentración de A. Necesitaría cambiar esto a algún valor o alguna variable donde estuviera B o estuviera el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este término no tengo problema, porque aquí es la concentración de B. Entonces, si se fijan, aquí A ya es una función del tiempo y de la constante K1. Si esto lo sustituyo en el primer término, llego a esto. ¿Sí? Aquí estoy sustituyendo, bueno, esto lo estoy sustituyendo aquí. Y al hacerlo me queda esto. Para yo poder resolver esta ecuación diferencial, ahora tengo que proponer una solución estándar. Aquí está propuesta la solución estándar. Aplicar ciertas condiciones para encontrar el valor de las constantes, de tal manera que si yo resuelvo para B, haciendo todo este procedimiento, esta sería la ecuación que me describe a B. Pero me falta C. Pues igual, ahora me tengo que resolver esta ecuación. Esta. Pero igual, no puedo resolverla directamente porque yo necesito conocer a CB en función de C u otras cosas anteriores que yo ya conociera. Y entonces, haciendo eso, lo sustituyo en C y resuelvo la ecuación integrando y encuentro una expresión para C. Esta expresión es la solución de C para la concentración de C en función de las concentraciones C0, CB0, CA0 y las constantes. Esta ecuación es la solución para B en función igual de las concentraciones al tiempo cero y las constantes. Y esta ecuación es la solución para A, o sea, esta ecuación
más esta ecuación más esta ecuación son la solución perdón, a esta reacción homogénea química en serie. Y es la más sencilla en serie. Y se tiene que utilizar una herramienta matemática un poquito avanzada para poder encontrar su solución. El chiste es que yo ya teniendo las tres soluciones en forma de ecuaciones para diferentes valores de las concentraciones iniciales y de las constantes, yo las puedo graficar en Excel. Y esta sería la solución, bueno, mejor dicho, esta sería la solución y estas las gráficas para estas soluciones, dadas estas condiciones para la reacción de A, que me da B, y B, que me da C, que es la más sencilla de todas. Algo similar se puede hacer con una reacción compleja, pero ahora en paralelo, que la más sencilla en paralelo es esta. Ahora tengo una especie química A, que me da B, y la misma especie química A me da C. Y estas son dos reacciones simultáneas. ¿Sí? Lo primero que tendría que hacer es establecer las expresiones de velocidad de reacción. ¿Quién sería la velocidad de reacción de A? No sé qué es en ese, pero bueno, ya. R de A. ¿Quién sería la velocidad de reacción de A? Ahí serían las dos constantes, ¿no? Se ocuparían. ¿Y con qué signo? Negativo. Sería menos A. 1 multiplicado por ¿quién? Por la concentración de A. Menos ¿quién más? K2. K2 multiplicado por la concentración de. Así es, porque hay dos caminos, ¿sí? Por los que A se está consumiendo. Eso lo podría escribir como si factorizo a A y factorizo el signo menos, de esta manera, ¿sí? Esto es lo mismo que esto, pero así se estableció primero por encontrar las expresiones de velocidad, ¿sí? Si quieren, quédense con este, pero nada más aquí lo factoricé, significa lo mismo. ¿Quién sería la velocidad de reacción de B? Sería la K1, pero positiva, ¿no? Ajá, multiplicado ¿por quién?
No, recuerda, la ley de acción de masas jamás toca los productos, siempre es de los reactivos. Entonces sería Así es. ¿Y quién sería la ecuación de velocidad de C? Q2 por la tensión por sobre uno. Así es. Y estas serían las ecuaciones diferenciales que describirían a esta reacción en paralelo, que es la más sencilla de todas. Si nosotros queremos entender cómo sucede esto, tendríamos que resolver estas ecuaciones diferenciales. Están aquí, son las mismas, para lo cual tendríamos que utilizar un procedimiento matemático similar al anterior. Primero encuentro la solución de A en función del tiempo, la sustituyo para B, encuentro a B y después la sustituyo para C, encuentro a C, integro simultáneamente y esta sería la ecuación que me describe cómo cambia la concentración de B con el tiempo, cómo cambia la concentración de C con el tiempo y cómo cambia la concentración de A con el tiempo. Si estas tres ecuaciones las programo en Excel bajo diferentes condiciones y constantes, puedo construir esto. Y fíjense, esta es una reacción compleja en paralelo. A únicamente se está consumiendo para darme a quién? A B, perdón, sí, a C y a B. ¿Por qué? Porque B y C se forman. Pero fíjense acá la otra reacción. Esta es una reacción compleja en serie, donde A únicamente se consume, me da a B y B se empieza a formar. Pero llega un momento que aunque se forme B, también B se consume para darme a quién? A C. Entonces fíjense cómo las ecuaciones diferenciales que se obtienen me describen sistemas diferentes de reacción. Vean la gráfica aquí para una en serie y vean la gráfica aquí para una en paralelo. ¿Sí? Pero para su desfortuna, esta es la reacción compleja en paralelo más sencilla que existe. Y esta es la reacción compleja en serie más sencilla que existe. Y ambas requirieron, bueno, esta es la que tiene el método, el procedimiento matemático más sencillo para encontrar las ecuaciones o las soluciones, mientras que el de en serie tiene un procedimiento matemático un poco más complejo porque hay que proponer una solución de dos términos exponencial para encontrar después los valores de las constantes y encontrar las expresiones de velocidad. Pero desafortunadamente no son las reacciones que siempre ocurren. Hay reacciones todavía un poco más complejas. Por ejemplo, imagínate esta reacción. Imagínate que queremos ahora estudiar esta reacción. Esta reacción no es únicamente ni en serie ni en paralelo. Es una reacción mixta que involucra tanto dos reacciones en paralelo, ¿sí? Como dos reacciones en serie. Si nosotros quisiéramos estudiarla, analizarla, primero tendríamos que plantear sus expresiones de ¿qué? De velocidad de A, de B, de C y de D. A ver, vamos, ahorita no nos preocupemos por cómo resolver las ecuaciones diferenciales.
Preocupémonos por entender cómo plantear las ecuaciones. Al parecer ya lo estamos entendiendo. Vamos a ver si es cierto. Es que para no estar escribiendo más mucho, ya, aquí lo pongo. Díganme ustedes cuál debe ser la expresión de velocidad de A. Sería menos K1 concentración de Ajá. K2 por la concentración de A. Y como habíamos visto, eso era igual a esto, ¿no? Ay, por un momento salió igual que en la anterior. Muy bien. ¿Quién debe ser ahora la velocidad de reacción de B? ¿Y? No, ¿qué más le falta? Ahí sería menos K4. Mm, Fíjate, ve. ¿Cuántas flechas afectan a B? No. Una, dos y tres. B está afectado por tres flechas. Cada una de estas flechas me dice que su expresión de velocidad, ¿cuántos términos debe de tener? Tres. Fíjense, A tiene dos flechitas. Su expresión de velocidad tiene dos términos. Las dos son de consumo y son proporcionales a ella. Aquí. Son tres flechitas. ¿Cuántas son de consumo? ¿Dos? ¿Una? Fíjate bien. Aquí esta flecha es para que se consuma, ¿ve? Se forma a partir de A. Esta flecha es para que se consuma B. Se forma a partir de D. Esta flecha sí es de consumo de D. Entonces, B debe de tener tres términos. Dos términos positivos y un término negativo. Un positivo, dos positivos y el negativo. ¿Cuál es el primer término positivo que lo alimenta? Es este, ¿no? Y es lo que me había dicho una de sus compañeras, que es quién. K1 sea, este K1 sea es K1 por CA para formarme a quién. A ver, ¿cuál es el otro término que lo está formando? Es este, ¿no? K4 multiplicado por quién. Exacto. Y entonces aquí pongo K4 por la concentración de D. Y ahora este que es el de consumo.
¿sería quién? K3 por la concentración de quién? De B. Pero tiene un signo menos porque ahora es consumo. Y esta sería la expresión de velocidad de quién? De B. Tú dime quién es ahora la expresión de velocidad de C. Exacto. Es K2 por la concentración de A. Fíjense cómo le hago K2 y me voy para atrás, ¿eh? K1 para atrás, K3 y para atrás, K4 y para atrás. Porque eso es lo que me indica la ley de acción de masas, ¿sí? Entonces, y ya, ¿no? Y ya C no tiene más. Y ya nada más me falta una especie química. D. ¿Quién es la expresión de velocidad de D? ¿Cuántos términos debe de tener la expresión de velocidad de D? Dos. Uno de consumo y otro de generación. Ponemos primero el de generación. ¿Quién lo está formando? Así es. Y el de consumo, menos K4 por la concentración de D. ¿Sí lo ven? Menos K4 por la concentración de D. Ah, muy bien. Y estas cuatro ecuaciones me describen esta reacción química homogénea compleja. Para poder resolverla y encontrar una solución particular, necesitaría saber los valores de K1, K2, K3, K4 y los valores a un tiempo inicial igual a 0, o sea, al inicio de la reacción, de la concentración de A, que a eso se le llama CA0, de B, o sea, CB0, de C, o sea, CD0 y de C, o sea, CC0. Los valores al 0 son los valores de cada una de las especies químicas a un tiempo igual a 0. Si yo conozco los valores de las condiciones iniciales de concentración y los valores de K y resuelvo esto, puedo entender cómo se lleva a cabo esta reacción química homogénea. ¿Quién se echa el machito de resolver matemáticamente esto? ¿Quién de ustedes lo quiere resolver? ¿No? ¿Ninguno? Pues yo tampoco. ¿Por qué? Fíjense bien. Cuando yo tengo una ecuación matemática algebraica, lineal, no lineal, diferencial, lo que tú quieras y mandes, yo tengo dos caminos para resolver esa ecuación. Un camino es el analítico, que resolver analíticamente algo es generalmente encontrar una ecuación solución a una ecuación anterior, o tengo el camino por métodos numéricos.
Pero en métodos numéricos, como solución, no voy a obtener otra ecuación, sino lo que voy a obtener son números, valores que representan una aproximación a la solución real, o sea, a la ecuación. Entonces yo tengo dos caminos para resolver esto. O lo hago analíticamente, como se resolvieron estos dos problemas anteriores, para esta o para esta, que fue una reacción en serie y una reacción en paralelo, o lo hago numéricamente. ¿Sí? Aquí están las ecuaciones que describimos. Bien. Vamos a hacerlo numéricamente. ¿Sí? Cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, numéricamente, hay un método numérico que se llama el método de Runge-Kutta-Feldberg. Este método numérico, que es uno de varios, existen varios métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, el que se basa en el algoritmo de Runge-Kutta-Feldberg, es un método numérico que podemos programarlo o que ya está preprogramado o que ya está establecido en diferentes tipos de softwares. Entre ellos están Matemática, MATLAB y Polymath. Si nosotros aprendemos a utilizar estos softwares para programar las ecuaciones diferenciales y resolverlas mediante el método numérico de Runge-Kutta-Feldberg, lo que estos programas nos van a entregar no es una ecuación a la solución de A, B, C y D, sino que nos van a entregar números que describan cómo se comportó la concentración de A, la concentración de B, la concentración de D, de C y la concentración de D. ¿Sí? Estos números son una solución numérica, por eso se le llama métodos numéricos. Dentro de este tipo de softwares o programas, el más sencillo de todos para su implementación y su uso es Polymath. Pero aquí, ojo muchachos. Polymath, aprender a utilizar Polymath, MATLAB, matemática, no es aprender métodos numéricos. Realmente aprender métodos numéricos es aprender los algoritmos, entenderlos, programarlos y saber cómo es su comportamiento de cada algoritmo o de cada proceso o método numérico que se tiene que hacer. ¿Sí? Es como si yo, y alguna vez se los expliqué, imagínense que agarro a un niño de 5 años que está aprendiendo a sumar, a restar, a multiplicar, dividir, y ya sabe los números, ¿no? Y le digo, a ver, ven, mijo, ¿ves este aparatito que tengo? Se llama calculadora. A través de la calculadora tú puedes hacer todas las operaciones que estás aprendiendo. Multiplicar, restar, dividir, sumar, etc. Lo único que tienes que hacer es esto y le enseño, ya tienen los números, los signos, hacer las operaciones, cómo meterlos en la calculadora y imprimir el signo de igual y obtiene el resultado. Yo te pregunto a ti, ¿le estoy enseñando al niño las bases de la suma, resta, multiplicación y división? ¿O le estoy enseñando a utilizar un dispositivo? Solo usar el dispositivo. Bueno, ojo,
Yo les voy a enseñar a utilizar un dispositivo, porque yo asumo que ya ustedes van a ver, están viendo o verán las bases de los métodos numéricos de Runge-Kutta-Felber para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Yo no les estoy enseñando un método numérico, solamente les voy a enseñar a utilizar el dispositivo, que es muy sencillo para poder resolver esto. Y eso se describe aquí. Por ejemplo, aquí les presento una ventana de Polymath, cómo se ve Polymath, ¿sí? Para poder resolver este sistema. Bueno, no es cierto, este no, déjenme ver cuál es. Ah, no. Ya vi. Vámonos con el sistema que resolvimos matemáticamente en serie. Esta reacción A que me da B y B que me da C. Y vimos que estas ecuaciones son las soluciones analíticas. Y si estas ecuaciones yo las meto en Excel, me dan estas curvitas. Pero a partir de la solución analítica, que son estas ecuaciones. Agarremos este mismo sistema que está representado por estas tres ecuaciones diferenciales y programémoslas en Polymath. Si yo agarro estas tres ecuaciones y las programo en Polymath con las mismas condiciones que tengo aquí, ¿sí? Es lo que les muestro. Es lo que se muestra aquí. Esta es la programación del sistema de reacciones en serie de A que me da B, B que me da C, ya programado en Polymath. Y si lo resuelvo, Polymath dentro de sus soluciones me da los números de cómo varía la concentración de A, B y C con el tiempo, así como las gráficas. Fíjense, esta es una solución numérica. Esto que está aquí son estos valores de A, de B y de C con el tiempo. Cómo van cambiando las concentraciones con el tiempo. Pero esa es la solución numérica. Esta gráfica se construye a partir de los valores numéricos obtenidos. Mientras que esta gráfica de acá se obtuvo de de meter las ecuaciones de la solución analítica aquí. Y estos valores de aquí son a partir de estas ecuaciones que son la solución analítica. Mientras que estos valores de acá no provienen de una ecuación analítica, sino provienen de resolver directamente por un método numérico las ecuaciones que vimos, ¿sí? De en serie. Y entonces, si yo agarrara los datos de la solución numérica y los comparara con los datos de la solución analítica, o sea, si yo comparara estos resultados que es de la solución analítica con estos resultados que son de la solución numérica, obtendría esto. Las líneas de color representan la solución numérica al sistema de ecuaciones diferenciales que describen la reacción en serie. Mientras que las curvas con discontinuas, o bueno, la línea negra, y aquí la discontinua de bolitas, y aquí de guiones, es la solución analítica.
¿qué notas? Que ambas soluciones, ¿cómo son? Son las mismas, ¿no? Prácticamente podríamos decir son iguales. ¿Quién es la solución precisa? ¿Quién me da la solución verdadera de mi sistema? ¿La solución analítica o la solución numérica? ¿Quién me da la solución con una precisión del 100%? ¿La analítica o la numérica? La numérica. No. La que te da la solución precisa, o sea, la que te dice este es el bueno, es la solución analítica. Y la solución numérica es como si fuera... Imagínense que la solución analítica es el producto, el bueno, el real. Y la solución numérica es una copia. La solución analítica es el perfume que se compraron en Liverpool, que les costó 1,500 pesos. Y de repente se van a Tepito y encuentran el mismo perfume, pero en 800 pesos. Y es una copia. Pero tú se lo pones enfrente a cualquier cuate o cuata, lo huele, lo ve, todo, y no encuentra diferencia entre uno y el otro. Solamente si se van a nivel de cromatografía de gases o con un experto en aromas y que los huela, te dirá, este es el verdadero y esta es la copia, pero son prácticamente iguales. La solución analítica es la solución verdadera, real, precisa, exacta. Y la solución numérica es la copia, bootleg, aproximada. Sin embargo, dependiendo de cómo manejas tu solución numérica, esta puede ser súper precisa. Por ejemplo, fíjate bien aquí, prácticamente para C se superponen casi en todo el camino. Pero por ejemplo para B, ve aquí, hay una pequeña región donde no está superpuesto la línea con los puntos. Lo mismo sucede acá. ¿Para quién? Para A. Hay una pequeña región donde no se superponen. Pero todo lo demás, esto es porque la solución numérica es una aproximación y tiene cierto grado de error. Pero ese error lo podemos hacer tan pequeño como nosotros queramos a medida que manejamos algo que se llama el tamaño de paso. Entre más pequeño sea el tamaño de paso que utilizo en una solución numérica, la solución numérica va a ser más precisa y se va a acercar más a la solución real. Polymath de facto maneja valores e intervalos de tamaño de pasos tan pequeños que por eso sus soluciones son tan precisas. Pero aún podríamos ser más precisas y pegarnos más a la realidad. Ahora ve, lo que aquí te muestro es el último sistema. Ya no lo resolví analíticamente. Yo confío en Polymath, en su precisión, y estas ecuaciones se programaron en Polymath. Están programadas aquí y al resolverlo numéricamente Polymath me da estos valores y esta es la solución numérica a ese modelo o a esta reacción química homogénea. Pero esta ya es la solución numérica
obtenida con Polymath mediante el método de Ronge-Kutta-Felberg. Entonces, yo ya te enseñé lo primero. ¿Qué es lo primero que te enseñé? ¿Cómo plantear las qué? De reacción, ¿cómo teniendo ya un modelo, teniendo una reacción química homogénea compleja, perdón, si tú cada reacción la tratas como si fuera elemental, a partir de la ley de acción de masas y la estequiometría de la reacción, puedes encontrar la expresión de velocidad de cada especie química, plantear las ecuaciones diferenciales que describen cómo cambian las concentraciones de cada uno de ellos con respecto al tiempo, conociendo los valores de las constantes y las condiciones iniciales, tú puedes resolver esto y obtener una solución analítica o numérica. En este caso, lo que vamos a ver van a ser soluciones numéricas, pero vimos todo lo anterior y me dice, oiga, profe, entonces, ¿por qué me puso todo esto de lo analítico? Pues para que sepan que también se puede hacer de esa manera. Y hay muchos puristas dentro del área de la cinética de las reacciones químicas que nunca les gusta utilizar métodos numéricos y prefieren pasarse 30 horas resolviendo un sistema para encontrar las ecuaciones que 30 minutos resolviéndolo mediante métodos numéricos o mediante un software como un dispositivo, un programita como Polymath. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Se ha entendido hasta ahorita todo? Sí, profe. Entonces, si yo te pongo un sistema de este tipo, tú ya podrías plantearme las ecuaciones que describen cinéticamente esta reacción. Lo que me faltaría sería enseñarte a cómo programarlas en Polymath, para que ya una vez que las programemos en Polymath, ahora sí veamos cómo se resuelve el sistema. ¿Sí? Muy bien. Mañana les voy a enseñar a utilizar Polymath, pero ahorita sí me gustaría hacer un ejercicio para establecer las ecuaciones que describen un sistema de reacción. Por ejemplo, imagínate que tenemos este sistema de reacción. Y yo te digo, oye, espérenme, es que se los quiero complicar un poquito más. Muy bien. Imagínate que tenemos este sistema de reacción complejo.
Así te lo pongo. Y yo quiero establecer las ecuaciones diferenciales de las velocidades de reacción de las especies químicas para poder después llevar a cabo su solución, que es el que resolveríamos mañana. ¿Cuáles son las ecuaciones que describen a cada una de las especies químicas? ¿Quién sería la concentración de velocidad? La concentración, perdón. ¿Cuál sería la expresión de velocidad de reacción de A? Sería menos K1 sea. Bueno, sí, van a ser 3K, ¿no? Van a ser 3K, o sea, van a ser 3 términos exactos. ¿Cuántos de consumo? 2. ¿Y cuántos de generación? Muy bien. Uy, ahora sí. ¿Cuál es el primero de consumo que están viendo? ¿El que es por K1? K1 que va multiplicado por ¿quién? Por la concentración de A. Así es. El segundo término de consumo, ¿quién es? A5. Multiplicado también por la concentración de A, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo en estos dos? Sí. ¿Y el último? Exacto. K6 por la concentración de D, porque D es el que lo está formando. Y ya tengo la expresión de velocidad de A. Muy bien. Ahora vámonos con B. Me río porque les puse, a ver si lo ven. ¿Cuántas flechas afectan a B? ¿Cuántas de consumo? 2. ¿Y de generación? 2. Entonces tiene de consumo son 2 y de generación son 2. Muy bien. De consumo, ¿cuál es la primera? Sería K2, que va multiplicado por quién? Por la concentración de B, ¿no?
Exacto. Como está afectado por este 2, ahora es la concentración de B, pero al cuadrado. Y el siguiente término, y es lo mismo, ¿no? Nada más que ahora cambia a 4. ¿Sí, no? Ya describí los consumos. Pero las generaciones, exacto. Eso me está describiendo esta parte. Y la otra parte que lo genera, ¿quién es? Así es. ¿Sí? Ya tengo a B. ¿Quién es la velocidad de reacción de C? Perdón, K2 por. Exacto. Y ya no tiene más nada que hacer B. Finalmente, ¿quién es la velocidad de reacción de D? Ahí está feo, ¿verdad? En la D. Pero pues es como la B tiene 4 flechitas. D tiene cuántas flechitas? 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ay, espérame. Menos, no es menos, porque aquí D se está formando a partir de A. Entonces, sí sería A5. A5 por la concentración de A. ¿Sí lo ven? Se está formando a partir de A. ¿Más quién? Otra vez. Más exacto, se está formando a partir de aquí. Y entonces, pero nada más que aquí sería 4 por la concentración de B al cuadrado. Y ahora sí le siguen los menos. Menos.
K6, la concentración de D, exacto, que es esta que está aquí, ¿sí? ¿Menos quién? Y estas cuatro, uy, que las quiero poner en orden. Estas son las cuatro ecuaciones diferenciales que me describen a este sistema de reacción. Todavía podría escribirlo como menos, ¿sí? Nada más factoricé el signo menos y K. Aquí podría ser lo mismo. Este se queda así. Y se puede hacer lo mismo así. Uy. Y ya. Y este es el sistema de ecuaciones diferenciales ya escrito más depurado que me describe esta reacción compleja. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Sí se entiende? Todos quiero que me digan. Si hay algo que no entiendan, pregunten de una vez. ¿No? ¿Sí se entiende? Muy bien. Mañana les voy a enseñar a utilizar Polymath y cómo programar estas ecuaciones en Polymath. ¿Sí? Aquí nada más voy a tener un problema. El problema es que cuando yo grabo la clase, me debo de mantener siempre en una pantalla y me respeta cuando me mantengo en esa pantalla, pero si me estoy cambiando de una pantalla a otra durante la grabación,
Windows se queda en la pantalla original, en la primaria, en la primera que abrí, y aunque me paso otras pantallas, no lo graba. Se graba mi voz, pero no se ve cuando me cambié a otra pantalla y lo que estoy haciendo se queda como si estuviera estático en la pantalla original. Por lo tanto, mañana es muy importante porque para poder enseñarles a utilizar Polymath, me tengo que estar moviendo en 3 diferentes pantallas. En Word, en Polymath y en Excel. Porque es una forma de, bueno, para que lo veamos todo. Entonces, la clase de mañana es muy importante, que no falten, tengan Polymath bien cargado en su computadora y atiendan bien la clase porque no se va a grabar mañana. Esta sí se va, ya se grabó y ahorita la subo. Es más, si no hay dudas, la voy a terminar.